Los documentos amarillentos temblaban entre las manos curtidas de Sebastián, mientras la luz de la vela revelaba la verdad más devastadora de Tasco. Joaquín Mendizábal Aguirre, el nombre saltaba del papel como una maldición. Hijo de Alberto Mendizábal y María Aguirre. El cochero sintió que el piso se abría bajo sus pies. El muchacho enamorado de la señorita Elena era su propio hermano. Y en las caballerizas, a apenas unos metros, los dos jóvenes estaban a punto de... Te damos la bienvenida a este rincón bañado por la luz dorada del sol, un lugar de belleza eterna donde, sin embargo, cada sombra esconde un secreto y susurra una verdad. Aquí, los héroes no llevan placa. Son panaderos, sastres y jardineros, gente humilde que ve las verdades que los poderosos intentan ocultar. Prepárate para historias de pasión, secretos de familia y justicia silenciosa. Pero antes de empezar, conecta con nosotros. ¿Desde qué ciudad nos escuchas y qué hora es allá ahora mismo? Nos encanta saber hasta dónde llega nuestra voz. Ponte cómodo. El misterio comienza ahora. El sol de la madrugada comenzaba a teñir de oro las cúpulas de Santa Prisca, cuando Sebastián Herrera atravesó el portón de la casa Mendizábal. Sus botas resonaban contra el empedrado del patio, mientras el rocío aún perlaba las bugambilias que trepaban por los muros de cantera rosa. En sus manos, curtidas por 20 años de riendas y cuero, llevaba el cepillo de cerdas duras que había heredado de su padre. «Buenos días, Canela. Buenos días, Azabache», murmuró a los caballos con esa voz ronca que reservaba solo para ellos. Los animales respondieron con suaves relinchos, conocedores de la rutina. Sebastián comenzó el cepillado con movimientos precisos, casi ceremoniales. Cada pasada del cepillo era una caricia calculada, un idioma secreto entre el cochero y sus nobles bestias. «Don Sebastián, ya está el café», anunció Lupita, la cocinera, asomándose por la puerta de servicio. «Y hay pan de muerto todavía tibio, aunque no estemos en noviembre». «Gracias, Lupita. En un momento voy». Pero Sebastián sabía que no iría. Nunca interrumpía la preparación matutina de los caballos. Era su ritual, su forma de honrar el oficio que le había dado de comer a 3 hijas después de que la viduela se llevara a su Carmen. El carruaje descansaba bajo el cobertizo, reluciente como plata bruñida. Era una calesa importada de la capital, con asientos de terciopelo verde botella y herrajes que brillaban como espejos. Sebastián la revisó con ojo experto. Las ruedas, los ejes, los arneses, todo debía estar perfecto para los señores. «¡Sebastián!». La voz juvenil lo sobresaltó. Joaquín Aguirre apareció corriendo desde las caballerizas traseras, su camisa de manta empapada en sudor a pesar de lo temprano de la hora. El muchacho tenía esa energía inagotable de los 20 años y una sonrisa que iluminaba su rostro moreno. «¿Qué pasa, muchacho? ¿Se escapó algún potro?». «No, don Sebastián, es que...». Joaquín bajó la voz, mirando hacia la casa principal. «La señorita Elena me pidió ayer que le enseñara a montar a pelo, como los charros de verdad». Sebastián arqueó una ceja. En sus años de servicio había aprendido a leer entre líneas las dinámicas de la casa. La señorita Elena debería pedirle permiso a su padre para esas lecciones. «Lo sé, pero dice que don Alberto nunca lo permitiría, que una dama de su clase no debe...». El muchacho se interrumpió, ruborizado. El cochero observó al joven con detenimiento. Había algo familiar en la línea de su mandíbula, en la forma en que arrugaba el ceño cuando se concentraba. Pero alejó esos pensamientos, no era asunto suyo. «Mira, Joaquín, tú haz tu trabajo y mantente lejos de problemas. Los señores son buenos patrones, pero hay líneas que no se deben cruzar». El repique de las campanas de Santa Prisca interrumpió la conversación. 7 campanadas que resonaron por todo Tasco, rebotando entre las casas blancas y los callejones empinados. «Ya me voy a preparar el desayuno de los caballos del establo», dijo Joaquín, pero antes de irse agregó: «Don Sebastián, ¿es verdad que usted conoció a mi madre?».
La pregunta flotó en el aire como el humo del incienso. Sebastián sintió un escalofrío inexplicable. Tu madre era una buena mujer, Joaquín. Remedios te crió bien después de que ella se fue al cielo. Remedios no es mi madre, corrigió el joven con suavidad. Es mi madrina. Me lo ha dicho 1000 veces. Sebastián asintió, volviendo su atención al carruaje. Había aprendido que en las casas grandes las verdades a medias eran más seguras que las mentiras completas o las verdades enteras. A las 8 en punto, doña Isabel Mendizábal descendió la escalinata principal. Era una visión de elegancia austera, vestido negro de encaje, mantilla española sobre los hombros, rosario de plata entre los dedos. Su rostro, todavía hermoso a sus 48 años, mantenía esa expresión de serena dignidad que había perfeccionado con los años. Buenos días, Sebastián. Buenos días, señora. El carruaje está listo. Hoy es miércoles, dijo ella como si eso explicara todo. Sí, señora. A la parroquia de Santa Prisca, como siempre. Doña Isabel asintió, pero Sebastián notó el ligero temblor en sus manos cuando se acomodó el rosario. Llevaba 6 meses notando ese temblor, cada miércoles, justo antes de subir al carruaje. ¿Viene la señorita Elena?, preguntó Sebastián mientras ayudaba a la señora a subir. No, Elena tiene sus lecciones de piano con el maestro Riverol. El carruaje comenzó su descenso por las calles empedradas. Tasco despertaba lentamente. Las vendedoras de flores instalaban sus puestos cerca de la plaza. El aroma del café y el chocolate caliente emanaba de las fondas. Los plateros abrían sus talleres llenando el aire con el tintineo metálico de sus martillos. «Qué hermosa mañana», comentó doña Isabel, pero su voz carecía de convicción. Sebastián guió a los caballos con maestría por la calle de San Agustín, esquivando a los aguadores y sus burros cargados de cántaros. Conocía cada piedra, cada esquina, cada atajo de este laberinto vertical que era Tasco. Al pasar frente a la platería de los hermanos Castañeda, Sebastián notó el revuelo. Don Aurelio Castañeda discutía acaloradamente con su hermano, mientras varios trabajadores los observaban nerviosos. «Parece que los Castañeda tienen problemas otra vez», murmuró Sebastián. «Los negocios de plata son así», respondió doña Isabel distraídamente. «Alberto dice que la competencia por los contratos con nuestra mina los tiene a todos revolucionados». La parroquia de Santa Prisca se alzaba majestuosa ante ellos, su fachada churrigueresca brillando rosada bajo el sol matutino. Pero justo cuando Sebastián dirigía los caballos hacia la entrada lateral, donde solía dejar a la señora, escuchó la voz temblorosa desde el interior del carruaje. «No vamos a la parroquia hoy, Sebastián. Ha habido un cambio de planes». Las riendas se tensaron entre los dedos de Sebastián, mientras los caballos, confundidos por el cambio repentino de dirección, resoplaron inquietos. «¿A dónde, señora?», preguntó el cochero, manteniendo la voz neutral como había aprendido a hacer después de tantos años de servicio. «Al barrio de San Miguel». La respuesta llegó casi en un susurro. «Por la calle del Arco, luego a la izquierda en la fuente de los 3 Chorros». Sebastián conocía esa ruta. Era el camino hacia la parte más humilde de Tasco, donde las casas de adobe se amontonaban unas sobre otras, como queriendo protegerse mutuamente del desprecio de las mansiones de cantera. No era lugar para una dama de la posición de doña Isabel. El carruaje descendió por callejones cada vez más estrechos. El empedrado elegante dio paso a la terracería polvosa y los geranios en balcones de hierro forjado fueron reemplazados por ropa tendida entre ventana y ventana. Una gallina se atravesó cacareando, obligando a Sebastián a tirar de las riendas. «Con cuidado, Sebastián, no queremos llamar la atención». La ironía no escapó al cochero. Un carruaje fino como el de los Mendizábal en el barrio de San Miguel era como un cisne en un gallinero. Ya varios niños descalzos corrían junto a las ruedas, admirando los herrajes brillantes. «Órale, ¿de quién es el carruaje?», gritó uno de ellos. «Váyanse, largo». Sebastián agitó el fuete en el aire, más para asustar que para golpear. Doña Isabel hundió el rostro en la mantilla,
sus dedos apretando el rosario hasta que los nudillos se pusieron blancos. Entre los pliegues de su falda, Sebastián alcanzó a ver una bolsa de terciopelo morado, abultada con lo que parecían ser monedas. «Es aquí», indicó la señora frente a una casa de adobe pintada de azul añil, con macetas de hierbabuena y ruda flanqueando la entrada. Era la casa de Remedios, la curandera. Todo Tasco conocía a la vieja partera que había traído al mundo a la mitad del pueblo y que curaba el mal de ojo, el empacho y las penas del corazón con sus tés y ungüentos. «¿Debo esperarla aquí, señora?» «Sí, no tardaré más de media hora». Pero Sebastián sabía que sería más tiempo. Siempre lo era. Mientras doña Isabel tocaba la puerta con golpes tímidos, él observó los alrededores. Una vecina asomada a la ventana rápidamente corrió la cortina al ser descubierta. Un perro sarnoso olisqueó las ruedas del carruaje antes de alejarse con la cola entre las patas. La puerta se abrió y apareció Remedios. A sus 65 años, la curandera mantenía un porte digno a pesar de su vestido remendado. Sus ojos, negros como obsidiana, se clavaron un instante en Sebastián antes de hacer pasar a doña Isabel. «Pase, señora. La estaba esperando». La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en la calle desierta. Sebastián bajó del pescante para estirar las piernas y darle agua a los caballos en el pilón público que había en la esquina. Mientras Canela y Azabache bebían, sus oídos captaron fragmentos de conversación desde la casa. «No puedo seguir con esto, Remedios», la voz de doña Isabel quebrada por la emoción. «El trato es el trato. El muchacho no puede saber», la respuesta firme de la curandera. «Pero cada vez que lo veo en las caballerizas...» Un carretón cargado de carbón pasó rugiendo, ahogando el resto de la conversación. Sebastián maldijo en silencio. Su curiosidad, esa maldición del observador silencioso, lo carcomía. Media hora se convirtió en una, luego en hora y media. El sol del mediodía caía implacable sobre el barrio. Sebastián había tenido que espantar a 3 grupos de niños curiosos y a una vendedora insistente de pepitas. Cuando finalmente la puerta se abrió, doña Isabel emergió con el rostro oculto tras un velo negro que no llevaba al llegar. Sus pasos eran apresurados, casi tropezando con el escalón de entrada. «A casa, Sebastián, rápido». Ya en el carruaje, mientras subían de vuelta hacia la zona elegante, Sebastián notó por el espejo retrovisor que la señora lloraba en silencio. La bolsa de terciopelo había desaparecido. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesita que pare en la botica?» «No te preocupes, es solo... el incienso de la capilla me afectó». Pero no habían ido a ninguna capilla. Sebastián guardó silencio, concentrándose en sortear un grupo de arrieros que subían de las minas con sus mulas cargadas de mineral. Al pasar nuevamente frente a Santa Prisca, las campanas tocaban el ángelus del mediodía. Doña Isabel se santiguó mecánicamente, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. «Sebastián», dijo de pronto, «necesito que me prometas algo». «Lo que usted ordene, señora». «No es una orden, es un favor, de persona a persona, no de patrón a empleado». El cochero sintió un escalofrío. En 20 años de servicio, doña Isabel nunca le había hablado así. «Dígame, señora». «Si alguien pregunta, especialmente don Alberto o Elena, estuve en la parroquia. El padre Miguel me confesó y luego recé el rosario completo en la capilla del Señor del Perdón. ¿Entendido?» «Entendido, señora». «Y Sebastián», la voz de doña Isabel tembló, «sé que eres un hombre discreto. Tu discreción será bien recompensada». El resto del trayecto transcurrió en silencio. Al llegar a la casa Mendizábal, don Alberto esperaba en el patio, su figura imponente recortada contra el portón. Su rostro severo se suavizó al ver a su esposa. «Isabel, querida, ¿cómo estuvo la confesión?» «Edificante, como siempre, Alberto», respondió ella, descendiendo del carruaje con la ayuda de su esposo. «El padre Miguel envía saludos».
Ese buen hombre. Deberíamos invitarlo a cenar uno de estos días. Mientras los señores entraban a la casa, Sebastián llevó el carruaje a las caballerizas. Allí encontró a Joaquín cepillando a una yegua alazana con dedicación casi obsesiva. «¿Qué tal el paseo, don Sebastián?» «Como todos los miércoles», respondió el cochero comenzando a desatar los arneses. «Qué devoción la de doña Isabel», comentó Joaquín. «Ojalá mi madrina Remedios fuera así de constante con la iglesia. Pero dice que Dios está en todas partes, no solo entre cuatro paredes». Sebastián se detuvo, mirando al muchacho con atención renovada. Había algo en la forma en que sostenía el cepillo, en el ángulo de sus hombros, que le recordaba a alguien, pero no podía precisar a quién. «Tu madrina es una mujer sabia», dijo finalmente. «Sí que lo es, aunque últimamente la noto rara, más callada, y a veces la encuentro llorando sin razón». El cochero sintió que las piezas de un rompecabezas invisible comenzaban a moverse en su mente. Doña Isabel visitando a Remedios, dinero cambiando de manos, un muchacho que no podía saber algo. Y Joaquín, siempre Joaquín, en el centro de todo sin saberlo. 3 días habían transcurrido desde aquel miércoles extraño, y Sebastián no lograba sacudirse la inquietud que le oprimía el pecho como una piedra de molino. Esa tarde de sábado, después de dejar a don Alberto en el club de caballeros, decidió hacer algo que llevaba postergando: visitar al padre Miguel Saucedo. La sacristía de Santa Prisca olía a cera de abeja y copal cuando Sebastián entró, quitándose el sombrero con respeto. El padre Miguel, un hombre de unos 60 años con cabellos blancos como la cal, levantó la vista del misal que estudiaba. «Sebastián, hijo, qué sorpresa verte por aquí fuera de la misa dominical». «Padre, necesito consultar algo con usted». El sacerdote notó la turbación en el rostro del cochero y cerró el misal con suavidad. «Siéntate. ¿Té de azahar? Lo acaban de traer las monjas del convento». Mientras el padre servía el té en tazas de barro vidriado, Sebastián observó las pinturas religiosas que adornaban las paredes. Santos y vírgenes lo miraban con ojos acusadores, como si conocieran el peso de los secretos ajenos que cargaba. «Padre, usted conoce mi situación. Trabajo para los Mendizábal desde que murió mi Carmen». «Lo sé, hijo. Y has sido un empleado ejemplar. Don Alberto habla muy bien de ti». «Es sobre doña Isabel». Sebastián dudó eligiendo las palabras con cuidado. «Ella dice que viene a confesarse con usted todos los miércoles». El rostro del padre Miguel se ensombreció imperceptiblemente. Tomó un sorbo largo de su té antes de responder. «La confesión es un sacramento sagrado, Sebastián. No puedo hablar de lo que se dice en el confesionario. No le pido que me diga qué confiesa, solo... ¿Viene ella los miércoles?». El silencio se extendió entre ellos como una manta pesada. Afuera, las golondrinas chillaban mientras anidaban en los contrafuertes de la iglesia. «No debería decirte esto», suspiró finalmente el padre. «Pero me preocupa Isabel. No la he visto en confesión desde la Semana Santa. Son ya casi 6 meses». Sebastián sintió que el piso se movía bajo sus pies. 6 meses de mentiras. 6 meses de viajes al barrio de San Miguel. Pero ella sale de casa cada miércoles diciendo que viene a confesarse. «Hijo, las almas atormentadas buscan consuelo donde pueden. A veces ese consuelo no está en la iglesia». «¿Usted sabe algo más, padre?». El sacerdote se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la plaza. El mercado del sábado estaba en pleno apogeo. Vendedores pregonando sus mercancías, señoras regateando precios, niños correteando entre los puestos. «Hace 20 años», comenzó el padre con voz distante, «hubo un escándalo que casi destruye a los Mendizábal. Una muchacha del servicio, muy joven, muy bonita. Se llamaba María Aguirre». El apellido golpeó a Sebastián como un rayo. Aguirre, como Joaquín. «Continúe, padre».
La muchacha desapareció una noche. Algunos dijeron que se fue con un arriero a Cuernavaca, otros que la mandaron con familia a Guerrero. Pero Remedios, la partera, fue vista saliendo de la casa Mendizábal esa misma noche con un bulto en los brazos. «Un bebé», murmuró Sebastián. Nunca se comprobó nada. Don Alberto estaba fuera, en la capital, arreglando contratos mineros. Doña Isabel estaba embarazada de Elena. Fue un tiempo complicado. La puerta de la sacristía se abrió de golpe. Era Toño, el sacristán, con el rostro colorado por la carrera. «Padre, hay pleito en la plaza. Los Castañeda y los Herrera se están agarrando a golpes». El padre Miguel suspiró con hastío. «Otra vez esa rivalidad absurda. Vamos, Sebastián, tu consulta tendrá que esperar». En la plaza, efectivamente, dos grupos de hombres se enfrentaban mientras las vendedoras recogían apresuradamente sus mercancías. Don Aurelio Castañeda tenía la camisa rasgada y sangre en la nariz, mientras Pedro Herrera, sin parentesco con Sebastián a pesar del apellido, blandía un bastón amenazadoramente. «El contrato con los Mendizábal es nuestro por derecho», gritaba Aurelio. «Llevamos 3 generaciones trabajándoles la plata». «Los tiempos cambian, viejo», respondía Pedro. «Mi taller tiene mejores precios y ustedes lo saben». El padre Miguel se interpuso con autoridad apostólica. «Basta. ¿No les da vergüenza comportarse como animales frente a la casa de Dios?» La multitud comenzó a dispersarse lentamente, no sin mascullar amenazas veladas. Sebastián ayudó a separar a los rijosos mientras notaba que Elena Mendizábal observaba todo desde el balcón de la platería Castañeda, donde había ido a encargar un rosario. Junto a ella, para sorpresa del cochero, estaba Joaquín, quien aparentemente la había acompañado como escolta. «Debería llevar a la señorita a casa», le dijo Sebastián al muchacho cuando bajaron. «Estas calles no son seguras con los ánimos así de caldeados». «Ella insistió en venir», respondió Joaquín en voz baja. «Dijo que necesitaba ver al maestro platero personalmente». Elena, con esa belleza etérea que había heredado de su madre, mantenía la compostura a pesar del alboroto. «No es nada, Sebastián, solo hombres siendo hombres. Aunque es curioso cómo pelean por el favor de mi padre como perros por un hueso». «Señorita, no debería hablar así», la reprendió suavemente el cochero. «¿Por qué no? Es la verdad. Mi padre tiene el poder de hacer o deshacer fortunas en este pueblo. Un contrato con las minas Mendizábal significa prosperidad. Perderlo, la ruina». Joaquín escuchaba en silencio, sus ojos fijos en Elena con una devoción mal disimulada. Sebastián notó la manera en que la joven rozaba accidentalmente la mano del mozo cuando él la ayudaba a subir al carruaje. De regreso a la casa, Sebastián no podía dejar de pensar en las palabras del padre Miguel. María Aguirre. Un bebé en brazos de Remedios, 20 años atrás, la edad de Joaquín. Esa noche, mientras cenaba sus frijoles refritos en la cocina del servicio, Lupita, la cocinera, se sentó a su lado con aire conspirador. «¿Te acuerdas de María Aguirre?», preguntó de repente. Sebastián casi se atraganta. «¿Por qué preguntas?». «Es que hoy vi a Joaquín ayudando a la señorita Elena y me dio un vuelco el corazón. Es igualito a como era don Alberto de joven, el mismo porte, la misma forma de caminar». «Lupita, esos son chismes peligrosos». «No es chisme si es verdad», insistió la cocinera bajando la voz. «Yo estaba aquí cuando pasó todo. Vi a doña Isabel llorar por días cuando se enteró. Vi a don Alberto golpear la pared hasta sangrar. Y vi a esa pobre muchacha, María, desaparecer como si se la hubiera tragado la tierra». «¿Y qué pasó con ella realmente?». Lupita miró hacia todos lados antes de inclinarse hacia Sebastián. «Murió en el parto. Remedios no pudo salvarla, pero el niño sobrevivió. Doña Isabel hizo jurar a todos que guardaríamos silencio. Dijo que criarían al niño como huérfano del pueblo, que sería caridad cristiana. Pero yo sé la verdad.
No podía soportar ver al bastardo de su marido bajo su mismo techo. El mercado del jueves bullía con vida propia cuando Sebastián decidió que ya no podía postergar más su encuentro con Remedios. Había dejado el carruaje en las caballerizas con la excusa de comprar aceite para los arneses, pero sus pasos lo llevaban inexorablemente hacia el puesto de hierbas medicinales donde la curandera vendía sus remedios cada semana. Entre los puestos de nopales y chiles secos, la figura encorvada de Remedios se distinguía por el aroma penetrante de su mercancía: manojos de ruda, epazote, gordolobo y otras plantas que Sebastián no sabía nombrar. La mujer molía algo en un metate de piedra volcánica con movimientos rítmicos, hipnóticos. «Sebastián Herrera», dijo sin levantar la vista. «Me preguntaba cuándo vendrías». «¿Cómo supo que era yo?» Reconozco el andar de la gente, igual que tú reconoces el temperamento de los caballos, respondió la anciana alzando finalmente sus ojos negros. Además, te vi merodeando entre los puestos hace 10 minutos, juntando valor. Sebastián se acercó, fingiendo interés en un manojo de hierbabuena, mientras una señora regordeta compraba té para el empacho de su marido. «Que se tome una taza en ayunas y otra antes de dormir», indicó Remedios a la cliente. «Y dígale que deje de comer chicharrón por las noches». Cuando quedaron relativamente solos, Sebastián habló en voz baja. «Necesito preguntarle sobre las visitas de doña Isabel». Las manos de Remedios se detuvieron un instante sobre el metate, luego continuaron su trabajo. «No sé de qué hablas». «Por favor, Remedios, sé que ella la visita cada miércoles, sé que le lleva dinero». «El dinero no compra todo, cochero. A veces solo compra tiempo». Una ráfaga de viento levantó polvo y pétalos de cempasúchil marchitos. Remedios tosió, una tos seca y prolongada que sacudió su cuerpo frágil. «Estoy vieja, Sebastián. Mis días están contados. Y hay secretos que pesan más que la plata de todas las minas de don Alberto». «¿Secretos sobre Joaquín?». Esta vez Remedios sí levantó la vista bruscamente. En sus ojos había miedo, pero también algo parecido al alivio. «Ven a mi casa esta noche, después del toque de queda. Hay cosas que no se pueden decir a la luz del día ni entre tanta gente». Sebastián asintió y se alejó, comprando finalmente el aceite de linaza que supuestamente había venido a buscar. Al pasar por la platería de los Castañeda, vio a través del ventanal a don Aurelio trabajando en una pieza intrincada, sus manos expertas doblando la plata como si fuera seda. Su hijo menor, Rafael, lo observaba con atención, aprendiendo el oficio. «La plata es noble», escuchó que decía don Aurelio, «pero también traicionera. Si no la trabajas con respeto, se quiebra, como las familias, como los secretos». «Extrañas palabras para una lección de orfebrería», pensó Sebastián. Esa tarde, mientras preparaba el carruaje para llevar a don Alberto a una reunión con los capataces de la mina, encontró a Elena en las caballerizas. La joven acariciaba el hocico de Estrella, la yegua alazana, mientras Joaquín ajustaba los estribos de la montura. «Señorita Elena, su padre no aprobaría que esté aquí», advirtió Sebastián. «Mi padre está ocupado contando sus ganancias», respondió ella con una amargura impropia de sus 19 años. «Además, solo estoy aprendiendo sobre caballos. Joaquín es un excelente maestro». El rubor en las mejillas del muchacho era evidente. Sebastián notó cómo sus manos temblaban ligeramente al ajustar la cincha. «Es usted muy amable, señorita», murmuró Joaquín. «No es amabilidad, es la verdad. Tienes un don con los animales que muchos envidiarían». Había algo en la manera en que Elena miraba a Joaquín, una intensidad que iba más allá del interés casual. Sebastián carraspeó. «Señorita, su madre la busca». Era mentira, pero funcionó. Elena se alejó con reluctancia, no sin antes rozar la mano de Joaquín al entregarle las riendas. «Ten cuidado, muchacho», advirtió Sebastián cuando quedaron solos. «No sé de qué habla don Sebastián». «Sí lo sabes. Esa señorita no es para ti». «¿Por qué no?». Había desafío en la voz de Joaquín.
¿Por ser hijo de nadie? ¿Por ser un simple mozo de cuadra? Por ser hija de don Alberto Mendizábal. Eso debería ser razón suficiente. Joaquín pateó una piedra con frustración. A veces siento que hay algo que todos saben menos yo, como si todo el pueblo guardara un secreto sobre mí. Sebastián sintió un escalofrío. El muchacho era más perceptivo de lo que parecía. Esa noche, cuando las campanas de Santa Prisca dieron las 10, Sebastián se envolvió en su sarape y salió hacia el barrio de San Miguel. Las calles estaban desiertas, salvo por algún perro vagabundo y el sereno que hacía su ronda. ¿A dónde tan tarde, don Sebastián?, preguntó el vigilante. A ver a mi comadre, que está enferma, mintió con facilidad. La casa de Remedios estaba a oscuras, salvo por el débil resplandor de una vela en la ventana. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. «Pasa rápido», susurró la curandera. El interior olía a copal y hierbas secas. En una repisa, junto a imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo, había fotografías viejas en marcos de hojalata. Remedios sirvió 2 vasos de pulque curado con guayaba. María Aguirre era mi sobrina, comenzó sin preámbulos, la hija de mi hermana que murió de parto. La crié como pude, pero era hermosa, demasiado hermosa para su propio bien. Sebastián bebió en silencio, dejándola hablar. Cuando entró a servir en casa de los Mendizábal tenía 15 años. Don Alberto tenía 32. Fue... Remedios suspiró. Fue lo que siempre pasa. El patrón que se encapricha, la muchacha que no puede decir que no, la señora que finge no ver. ¿Doña Isabel sabía? Al principio no. Pero cuando María quedó encinta, fue imposible ocultarlo. Don Alberto estaba en la capital cuando nació el niño. Doña Isabel me mandó llamar. Me ofreció dinero para que me llevara al crío y nunca dijera nada. ¿Y María? Los ojos de Remedios se llenaron de lágrimas. Murió desangrada. Ni con toda mi sabiduría pude salvarla. Su última voluntad fue que el niño se llamara Joaquín, como su padre, mi cuñado. Entonces Joaquín es el primogénito de don Alberto Mendizábal, su único hijo varón, el heredero legítimo si no fuera por las circunstancias de su nacimiento. El peso de la revelación cayó sobre Sebastián como una losa. Todo cobraba sentido. Las visitas de doña Isabel, el dinero, el secreto guardado por 20 años. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Remedios se llevó la mano al pecho, donde su respiración silbaba. Porque me estoy muriendo, Sebastián. Los pulmones ya no me responden. Y porque veo cómo Elena mira a Joaquín y cómo él la mira a ella. Son hermanos, aunque no lo sepan. Ese amor que creen sentir es la sangre que reconoce a la sangre. La explosión sacudió todo Tasco a las 5 de la madrugada del martes. El estruendo resonó entre las montañas, despertando a los gallos antes de tiempo y haciendo que los perros aullaran en coro lastimero. Sebastián saltó de su catre en el cuarto de servicio, el corazón desbocado, mientras se ponía las botas a tropezones. En el patio principal de la casa Mendizábal reinaba el caos. Don Alberto, en camisa de dormir y con el rostro demudado, gritaba órdenes mientras los mozos corrían en todas direcciones. «Sebastián, prepara el carruaje inmediatamente. Ha habido un derrumbe en la mina del Socavón del Rey». Las manos del cochero trabajaron con velocidad automática, ensillando a Canela y Azabache, mientras su mente procesaba la magnitud de la tragedia. El Socavón del Rey era la veta más profunda y productiva de los Mendizábal, donde trabajaban más de 50 hombres. «Yo voy también». Joaquín apareció corriendo desde las caballerizas, el rostro pálido pero determinado. «Tú te quedas aquí», ordenó don Alberto. «Con respeto, patrón, mi fuerza puede ser útil allá. Sé mover piedras y tengo buenos pulmones para entrar donde hay poco aire». Don Alberto lo miró fijamente, y por un instante Sebastián juró ver algo más que evaluación en esos ojos. Había un reconocimiento, una conexión que el magnate minero sofocó rápidamente. «Está bien, súbete atrás con las herramientas».
El trayecto hasta la mina fue una pesadilla de baches y curvas tomadas a velocidad temeraria. Don Alberto iba dentro del carruaje con el capataz principal, mientras Joaquín se aferraba a la parte trasera junto con palas y picos. El sol comenzaba a asomar tímidamente cuando llegaron a la entrada de la mina. El espectáculo era desolador. La entrada principal había colapsado y una nube de polvo gris todavía flotaba en el aire. Las mujeres de los mineros ya estaban allí, algunas llorando, otras rezando, todas con esa expresión de terror resignado que conocen bien las esposas de quienes trabajan en las entrañas de la tierra. «¿Cuántos están adentro?», preguntó don Alberto al capataz de turno. «17 hombres, patrón. Estaban trabajando en la veta nueva del nivel 3. ¿Hay otra entrada?». «El respiradero viejo, pero es muy estrecho. Un hombre delgado tal vez podría». Joaquín se adelantó sin esperar más explicaciones. «Yo puedo entrar por ahí». «Es muy peligroso, muchacho», advirtió el capataz. «Si hay gases...». «Alguien tiene que intentarlo», interrumpió Joaquín quitándose la camisa. «Denme una cuerda y una lámpara de carburo». Don Alberto agarró al joven por el brazo y nuevamente Sebastián notó esa extraña tensión, como si el patrón quisiera decir algo, pero las palabras se le atoraran en la garganta. «Ten cuidado», fue todo lo que logró articular. El respiradero era apenas una grieta en la roca, oscura y amenazante. Joaquín se untó sebo en el torso para deslizarse mejor y se ató la cuerda a la cintura. Antes de entrar, sus ojos buscaron entre la multitud y encontraron a Elena, que había llegado con su madre, ambas aún en bata de casa. «Que la Virgen te proteja», murmuró Elena, y sus palabras parecieron darle fuerzas al muchacho. Joaquín desapareció en la oscuridad. Los minutos se estiraron como horas. Sebastián sostenía la cuerda, sintiendo los tirones que indicaban que el muchacho seguía avanzando. De pronto, los tirones cesaron. «¡Joaquín!», gritó don Alberto con una desesperación que sorprendió a todos. Silencio. Luego, débilmente, llegaron golpes rítmicos desde el interior. La señal convenida. Había encontrado a los hombres. Lo que siguió fueron 4 horas de trabajo frenético. Joaquín, desde adentro, guiaba a los mineros atrapados hacia zonas con más aire, mientras afuera los rescatistas removían escombros con cuidado de no provocar otro derrumbe. El muchacho hacía viajes de ida y vuelta por el estrecho respiradero, cada vez más exhausto pero negándose a parar. Cuando finalmente sacaron al último minero, Joaquín emergió tambaleándose, el rostro negro de polvo de carbón, las manos ensangrentadas, pero con una sonrisa de triunfo. Don Alberto fue el primero en alcanzarlo cuando sus piernas cedieron. «Muchacho valiente», murmuró el patrón sosteniéndolo. «Muchacho valiente y temerario». Era la primera vez que Sebastián veía a don Alberto abrazar a alguien que no fuera de su familia. El abrazo duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que doña Isabel palideciera y tuviera que apoyarse en el carruaje. «Hay que llevarlo a casa», ordenó don Alberto. «Que venga el doctor Fuentes». En el carruaje de regreso, con Joaquín recostado en el asiento trasero y don Alberto sosteniéndole la cabeza, Sebastián escuchó una conversación que le heló la sangre. «Se parece a ti cuando eras joven», dijo doña Isabel en voz muy baja. «El mismo valor temerario, la misma nobleza». «Isabel, no es el momento». «¿Cuándo será el momento, Alberto? Han pasado 20 años. ¿Cuánto más vamos a fingir que no existe?» «Hicimos un trato, por el bien de Elena, por el bien del apellido Mendizábal. Los tratos se pueden romper cuando las circunstancias cambian. Hoy ese muchacho salvó 17 vidas. Tu sangre corre por sus venas, lo quieras admitir o no». Joaquín gimió, semiconsciente, y la conversación cesó abruptamente. Pero Sebastián había escuchado suficiente. La confirmación de lo que Remedios le había revelado llegaba de los propios labios de los patrones. Ya en la casa,
Mientras el doctor Fuentes atendía a Joaquín en uno de los cuartos de huéspedes, por órdenes expresas de don Alberto, no en los cuartos de servicio, Sebastián fue interceptado por Elena. «¿Cómo está? ¿Va a recuperarse?» «El doctor dice que sí, señorita, solo necesita descanso». Elena se mordió el labio, luchando visiblemente con algo. «Sebastián, tú que conoces a todos en este pueblo, ¿Joaquín tiene familia? ¿Alguien a quien avisar?» «Solo su madrina Remedios, señorita». «Es extraño», murmuró Elena más para sí misma que para el cochero. «A veces cuando lo miro siento... no sé cómo explicarlo. Como si lo conociera de toda la vida, como si fuéramos...» Se interrumpió ruborizándose. «Discúlpeme, estoy diciendo tonterías. Debe ser la impresión del día». Sebastián la vio alejarse con el corazón encogido. «La sangre llama a la sangre», había dicho Remedios. Y estos dos jóvenes, sin saberlo, estaban respondiendo a ese llamado ancestral de una manera que podría destruirlos a todos. Esa noche, mientras todo Tasco celebraba el rescate milagroso y las campanas de Santa Prisca repicaban en acción de gracias, Sebastián encontró a doña Isabel en la capilla privada de la casa. La señora lloraba en silencio frente a la imagen de la Dolorosa. «Señora, ¿necesita algo?» Doña Isabel se volvió hacia él, el rostro devastado por 20 años de secreto. «¿Sabes qué es lo más cruel de todo esto, Sebastián? Que tengo que ver todos los días al hijo que mi esposo tuvo con otra, trabajando como mozo en mi propia casa, y no puedo odiarlo. No puedo odiarlo porque es noble y valiente, y bueno, todo lo que un hijo debería ser». La casa de Remedios olía a muerte cercana. Era un olor dulzón, mezclado con el sahumerio de copal y las hierbas medicinales que ya no surtían efecto. Sebastián había acudido al llamado urgente de una vecina que lo encontró en el mercado. La curandera agonizaba y pedía verlo. Remedios yacía en su catre de petate, la respiración silbante escapando entre labios resecos. Sus ojos, antes vivaces como obsidiana pulida, ahora estaban nublados por la cercanía del final. «Sebastián, acércate». Su voz era apenas un susurro. «No me queda mucho tiempo». El cochero acercó un banco de madera y tomó la mano huesuda de la anciana entre las suyas. «No hable, Remedios. Guarde fuerzas». La curandera emitió una risa que se convirtió en tos. «¿Para qué? ¿Para morirme más despacio? No, hijo. Vine a este mundo a partear secretos, y me iré revelando el último». Se incorporó con esfuerzo, señalando hacia un viejo baúl de madera en la esquina. «Ábrelo. Debajo del rebozo de mi madre hay una caja de hojalata». Sebastián obedeció. La caja estaba oxidada por los años, pero su contenido estaba intacto. Documentos amarillentos, una carta sellada con lacre y un mechón de cabello negro atado con un listón descolorido. «La carta es de María Aguirre», continuó Remedios con dificultad. «La escribió la noche antes de dar a luz, como si supiera que no sobreviviría». Ahí está todo. La confesión de don Alberto, su promesa de reconocer al niño, incluso su firma. Y este papel, señaló un documento con sellos oficiales. Es el acta de nacimiento verdadera. Joaquín Mendizábal Aguirre, hijo de Alberto Mendizábal y María Aguirre. Sebastián sintió que sostenía dinamita entre las manos. ¿Por qué guardó esto? ¿Podría haber chantajeado a los Mendizábal? ¿Destruido su matrimonio? Remedios negó con la cabeza. Mi sobrina me hizo jurar que protegería al niño, no que lo usaría como arma. Pero ahora he visto cómo Elena y Joaquín se miran. Son medios hermanos, Sebastián. Si no se sabe la verdad pronto, cometerán un pecado que los destruirá. Un ataque de tos la sacudió violentamente. Cuando se calmó, había sangre en el pañuelo. Llévate los papeles. Haz lo que creas correcto. Yo ya cumplí mi parte guardando el secreto 20 años. Ahora te toca a ti decidir si es momento de que la verdad salga a la luz.
Sebastián guardó los documentos dentro de su sarape. Remedios, hay algo más que necesito saber. Don Alberto sabe que Joaquín es su hijo. Los ojos de la moribunda brillaron con una última chispa de lucidez. En el fondo de su corazón siempre lo ha sabido. Pero saber y reconocer son cosas distintas. El orgullo de los Mendizábal es más duro que la plata que extraen de sus minas. Cuando Sebastián salió de la casa de Remedios, el sol del mediodía lo cegó momentáneamente. La caja de hojalata pesaba en su morral como si contuviera piedras en lugar de papeles. Mientras caminaba hacia la casa Mendizábal, vio una escena que le heló la sangre. En el jardín trasero, parcialmente ocultos por los naranjos, Elena y Joaquín conversaban. El muchacho, aún convaleciente del rescate en la mina, tenía el brazo vendado. Elena le cambiaba las vendas con delicadeza infinita, sus dedos rozando la piel morena más de lo necesario. «No debería estar aquí, señorita», decía Joaquín, aunque no hacía ademán de alejarse. «Si su padre nos ve...» «Mi padre está en la mina, supervisando las reparaciones», respondió Elena. «Además, solo estoy cuidando al héroe del pueblo. Es mi deber cristiano». «No soy ningún héroe. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho». «No cualquiera hubiera arriesgado su vida por desconocidos». Elena terminó de atar la venda y en un impulso besó suavemente la frente del muchacho. «Eres especial, Joaquín. Siempre lo he sabido». Sebastián carraspeó fuertemente, haciéndolos saltar como niños sorprendidos en una travesura. «Señorita Elena, su madre la busca para la lección de bordado». Era mentira, pero funcionó. Elena se alejó apresuradamente, no sin antes dirigir una última mirada cargada de promesas a Joaquín. «Muchacho, ven conmigo», ordenó Sebastián cuando quedaron solos. «Necesitamos hablar». Lo llevó a las caballerizas, donde nadie podría escucharlos. Joaquín lo seguía confundido, frotándose la frente donde Elena lo había besado. «Don Sebastián, si es por lo de la señorita Elena...» «Es por mucho más que eso», lo interrumpió el cochero. «Joaquín, ¿qué sabes de tus padres?» El muchacho se encogía de hombros. «Mi madre murió cuando nací. Mi padre... Remedios siempre dijo que era un arriero que murió en un asalto en el camino a Cuernavaca. Por eso me crió ella». ¿Y nunca te pareció extraño que los Mendizábal te dieran trabajo, siendo huérfanos sin referencias? Remedios dijo que era caridad cristiana, que doña Isabel tenía buen corazón. Sebastián se debatía. Los documentos quemaban en su morral, pero revelar la verdad así, de sopetón, podría destruir al muchacho. «Joaquín, si te dijera que las cosas no son como parecen, que hay secretos sobre tu nacimiento que cambiarían todo, ¿querrías saberlos?» El joven lo miró con esos ojos que ahora, sabiendo la verdad, Sebastián reconocía como idénticos a los de don Alberto. «Toda mi vida he sentido que no pertenezco a ningún lugar», confesó Joaquín, «como si fuera una pieza de rompecabezas que no encaja. Si hay algo que pueda explicar esa sensación...» El ruido de cascos en el patio los interrumpió. Don Alberto llegaba antes de lo esperado y su voz resonó demandante. «Sebastián, necesito el carruaje preparado ya». El cochero salió apresurado, dejando a Joaquín con sus dudas. Don Alberto estaba en el patio, el rostro sombrío. «Vamos al barrio de San Miguel. Remedios, la curandera, está muriendo y mi esposa insiste en que llevemos al doctor Fuentes». La ironía del momento no escapó a Sebastián. Mientras preparaba el carruaje con movimientos automáticos, observó a don Alberto. El hombre había envejecido años en los últimos días. El rescate en la mina, ver a Joaquín arriesgar su vida, algo había cambiado en él. Durante el trayecto, con el doctor Fuentes hablando sobre los síntomas de la tuberculosis avanzada, don Alberto permanecía en silencio mirando por la ventana. Al pasar por la fuente de los Tres Chorros murmuró: «Hace 20 años, una muchacha vino a pedirme que reconociera a un niño.
La mandé con remedios y un bolso de monedas. Fue el acto más cobarde de mi vida. El doctor Fuentes, incómodo, fingió no escuchar. Sebastián mantuvo la vista al frente, pero sus manos temblaban sobre las riendas. Cuando llegaron a la casa de remedios, era demasiado tarde. La vecina que los recibió tenía los ojos enrojecidos. Se fue hace media hora, tranquila, como si solo se durmiera. Lo último que dijo fue que perdonaba a todos. 3 días después del entierro de Remedios, Sebastián permanecía despierto en su cuarto de servicio, contemplando los documentos extendidos sobre su humilde mesa de pino. La luz de la vela hacía danzar sombras sobre la letra manuscrita de María Aguirre, muerta hace 20 años, pero cuyas palabras palpitaban con vida propia. Si estás leyendo esto, Alberto, es porque ya no estoy en este mundo. Nuestro hijo merece saber quién es su padre, aunque yo ya no pueda ser su madre. Te suplico, por el amor que dijiste tenerme, no lo abandones. Un golpe suave en la puerta lo sobresaltó. Era Lupita, con una taza de café de olla humeante. Te vi la luz prendida. ¿Todo bien, Sebastián? El cochero cubrió apresuradamente los papeles con su sarape. No puedo dormir, es todo. Lupita entró sin invitación y se sentó en el único banco disponible. Es por lo del muchacho Joaquín, ¿verdad? Todo el servicio anda murmurando. Dicen que la señorita Elena se escapó anoche a las caballerizas. Sebastián sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué dices? Carmen, la recamarera, la vio salir a las 11 de la noche. Volvió 1 hora después con paja en el pelo. Si don Alberto se entera... El cochero se levantó de golpe, derramando parte del café. Esto tiene que parar. Salió al patio bajo la luz de la luna llena. Las caballerizas estaban en silencio, pero al acercarse, escuchó voces susurrantes. Con el corazón pesado, rodeó la estructura hasta encontrar una ventana entreabierta. Elena y Joaquín estaban sentados sobre pacas de heno, tomados de las manos. A la luz de un farol, sus rostros jóvenes brillaban con esa certeza absoluta del primer amor. «Podríamos huir», decía Elena. «Irnos a la capital o más lejos, a Veracruz. Empezar de nuevo donde nadie nos conozca». «¿Y vivir de qué?», respondió Joaquín con amargura. «Yo no sé más que cuidar caballos. Tú no sabes más que ser una señorita. Nos moriríamos de hambre en 1 semana». «Prefiero morirme de hambre contigo que vivir en abundancia sin ti». «No sabes lo que dices. No has conocido el hambre real, Elena». La muchacha retiró sus manos, herida. «¿Crees que soy una niña caprichosa?» «Creo que eres un ángel que se equivocó de cielo». Joaquín acarició su mejilla. «Y yo soy el tonto que se enamoró del ángel sabiendo que nunca podría alcanzarlo». Se inclinaron el uno hacia el otro, y Sebastián supo que si ese beso ocurría, ya no habría vuelta atrás. Entró estrepitosamente. «Señorita Elena, su padre acaba de llegar y pregunta por usted». Era mentira, pero el pánico en los rostros de los jóvenes fue real. Elena salió corriendo hacia la casa, mientras Joaquín se quedaba paralizado, la culpa pintada en cada rasgo. «Don Sebastián, yo...» «Ven a mi cuarto, ahora». El tono no admitía réplica. Joaquín no siguió cabizbajo. Una vez en la pequeña habitación, Sebastián cerró la puerta y encaró al muchacho. «¿La amas?» «Con toda mi alma». «¿Y ella a ti?» «Eso dice, pero...» «Joaquín, mírame». Sebastián tomó aire profundamente. «Lo que voy a mostrarte cambiará tu vida para siempre. Después de esto, nada volverá a ser igual». Extendió los documentos sobre la mesa. Joaquín se acercó, confundido, y comenzó a leer. Sebastián vio cómo el color abandonaba su rostro, cómo sus manos comenzaban a temblar. «No, no puede ser. Tu madre era María Aguirre. Tu padre es Alberto Mendizábal. Elena no es tu amor imposible, muchacho. Es tu media hermana». Joaquín cayó de rodillas, un sonido animal escapando de su garganta. Sebastián se arrodilló junto a él,
sosteniéndolo mientras el joven se quebraba. Todo este tiempo, trabajando como mozo en la casa de mi padre, enamorándome de mi propia hermana. Dios mío. No sabías. Nadie te lo dijo. No es tu culpa. ¿Cómo que no es mi culpa? He estado a punto de cometer el peor de los pecados. Se levantó tambaleante y salió corriendo. Sebastián lo siguió, pero el muchacho era más joven y rápido. Lo perdió de vista entre las calles oscuras de Tasco. A la mañana siguiente, la casa Mendizábal era un caos. Joaquín no había aparecido para sus labores y Elena, encerrada en su cuarto, se negaba a comer. Doña Isabel deambulaba por los pasillos como un alma en pena. Fue entonces cuando Sebastián tomó la decisión más difícil de su vida. Con los documentos en la mano, tocó la puerta del despacho de don Alberto. «Adelante». El patriarca estaba frente a su escritorio revisando las cuentas de la mina. Levantó la vista, irritado por la interrupción. «¿Qué pasa, Sebastián?» «Don Alberto, hay algo que necesita saber». Le extendió los papeles. Don Alberto los tomó con impaciencia, pero a medida que leía, su rostro pasó del fastidio a la incredulidad y finalmente al horror. «¿De dónde sacaste esto?» «Remedios me los dio antes de morir. Señor, Joaquín y Elena». «Lo sé», rugió don Alberto golpeando el escritorio. «¿Crees que no tengo ojos? ¿Crees que no veo cómo se miran?» Entonces sabe que debe hacer algo. Don Alberto se derrumbó en su silla, súbitamente viejo. 20 años, Sebastián. 20 años fingiendo que ese muchacho no existe, que no veo a María en sus ojos cada vez que lo miro. 20 años de cobardía. Aún está a tiempo de hacer lo correcto. En ese momento, doña Isabel entró sin tocar. Sus ojos enrojecidos delataban que había estado llorando. «Alberto, Elena me lo ha confesado todo. Está enamorada de Joaquín. Dice que se fugará con él si no les damos nuestra bendición». Don Alberto le extendió los documentos en silencio. Isabel los leyó, y por primera vez en 20 años, Sebastián vio alivio en su rostro. «Gracias a Dios», murmuró. «Gracias a Dios que la verdad finalmente sale a la luz». «¿Gracias a Dios?» Don Alberto la miró incrédulo. «¿Nuestro matrimonio está por destruirse y tú das gracias?» Isabel se acercó a su esposo y tomó su rostro entre sus manos. «Nuestro matrimonio se destruyó hace 20 años, Alberto. Desde entonces hemos vivido una mentira. Tal vez es hora de reconstruirlo sobre la verdad. Elena, cuando sepa que Joaquín es su hermano, sufrirá, pero es joven, sanará. Y Joaquín merece saber quién es realmente». Don Alberto se levantó y caminó hacia la ventana. En el patio podía ver las caballerizas donde su hijo no reconocido había trabajado todos estos años. «Trae al muchacho, Sebastián. Es hora de que padre e hijo hablen por primera vez». 6 meses habían transcurrido desde aquella mañana en que la verdad sacudió los cimientos de la casa Mendizábal. El otoño pintaba de ocre y oro las montañas que abrazan Tasco, y Sebastián guiaba el carruaje por el camino empedrado que llevaba a la iglesia de Santa Prisca, pero esta vez la ocasión era genuinamente sagrada. En el interior del carruaje, Joaquín Mendizábal, pues ahora llevaba oficialmente el apellido paterno, ajustaba nerviosamente el cuello de su camisa nueva. A su lado, Elena, radiante en su vestido color perla, le acomodaba la corbata con esa mezcla de cariño fraternal y antigua ternura que había aprendido a transformar. «Estate quieto», lo regañó suavemente. «Pareces un potrillo asustado». «Es que todavía no me acostumbro a esta ropa», confesó Joaquín. «Los trajes de ciudad me quedan tan extraños como el apellido». «Te acostumbrarás a ambos», intervino don Alberto desde el asiento de enfrente. «Un Mendizábal debe lucir como tal, especialmente el día de su boda». La transformación en don Alberto había sido quizás la más notable. El reconocimiento de Joaquín no había sido fácil. Hubo escándalo, murmuraciones, algunas amistades que se alejaron.
pero también hubo algo parecido a la paz en sus ojos, como si un peso de 2 décadas finalmente se hubiera levantado de sus hombros. «Catalina debe estar esperándote ya», mencionó doña Isabel con una sonrisa genuina. «La pobre muchacha ha de estar muerta de nervios». Catalina Herrera, la hija del maestro platero, sin parentesco con Sebastián a pesar del apellido, había llegado a la vida de Joaquín como llega el agua al desierto, inesperada y salvadora. Se conocieron durante las lecciones que don Alberto insistió que su hijo tomara para ponerse al nivel de su nueva posición social. Ella, paciente y dulce, lo ayudaba con las letras y los números, y en el proceso ambos descubrieron un amor tranquilo y verdadero. El carruaje se detuvo frente a la iglesia. Las campanas repicaban alegres mientras los invitados entraban al templo. Sebastián ayudó a la familia a descender, notando cómo Joaquín y Elena intercambiaban una mirada. Ya no había dolor en ella, solo una comprensión profunda de lo que pudo ser y lo que era mejor que nunca fuera. «Gracias, Sebastián», le dijo Joaquín antes de entrar, «por todo, por la verdad». El cochero asintió, conmovido. Mientras la familia entraba a la iglesia, él se quedó afuera con los otros sirvientes, aunque don Alberto había insistido en que entrara como invitado. Algunas costumbres, pensó Sebastián, estaban demasiado arraigadas para cambiarlas. Desde su lugar junto al carruaje, podía escuchar la voz del padre Miguel iniciando la ceremonia. El mismo sacerdote que meses atrás había tenido que mediar en la crisis familiar, ahora bendecía la unión que simbolizaba un nuevo comienzo. «Don Sebastián», una voz lo sacó de sus reflexiones. Era Rafael Castañeda, el hijo menor del platero, que había sido elegido como padrino de arras. «Don Rafael, mi padre quería agradecerle. Dice que usted convenció a don Alberto de mantener los contratos con ambas platerías, la nuestra y la de los Herrera. Salvó muchos empleos. No hice nada especial. Solo sugerí que la competencia sana era mejor que el monopolio». Rafael sonrió y entró a la iglesia. Sebastián se quedó contemplando las nubes que se deslizaban perezosas sobre el cielo de Tasco. Pensó en Remedios, en María Aguirre, en todos los muertos que guardaban secretos. ¿Habrían aprobado este desenlace? Una hora después, cuando la nueva pareja salió de la iglesia bajo una lluvia de pétalos de rosa, Sebastián observó la escena con ojos de narrador silencioso. Joaquín, ahora heredero reconocido pero no principal, ese lugar seguía siendo de Elena, había elegido no reclamar más de lo que don Alberto le ofreció: el apellido, una educación y un puesto en la administración de las minas donde pudiera aprender el negocio desde abajo. Elena, por su parte, había sorprendido a todos al anunciar su compromiso con Miguel Fuentes, el hijo del doctor. Un joven médico recién graduado de la capital que había llegado a ayudar a su padre y se había quedado prendado de la señorita Mendizábal. Su amor, nacido sin el peso de la sangre compartida, florecía con la bendición de todos. Durante la recepción en el patio de la casa Mendizábal, Sebastián se mantuvo en su papel de siempre, atento pero invisible, sirviendo pero observando. Vio a doña Isabel bailar con Joaquín, finalmente capaz de mostrarle el afecto maternal que había reprimido por 2 décadas. Vio a don Alberto brindar por su hijo con voz quebrada por la emoción. Vio a Elena abrazar a su nueva cuñada Catalina con sincera alegría. Al caer la tarde, cuando los invitados comenzaban a dispersarse y las antorchas se encendían en el patio, Sebastián se retiró a las caballerizas. Canela y Azabache lo recibieron con suaves relinchos, ajenos al drama humano que habían transportado durante meses. «Así es la vida, viejos amigos», les murmuró mientras los cepillaba. «Los secretos son como la plata en las minas, tarde o temprano salen a la luz, y cuando lo hacen, pueden destruir o pueden purificar». Un ruido lo hizo volverse. Era Joaquín, todavía en su traje de boda, pero con la corbata aflojada. «¿No deberías estar con tu esposa?», preguntó Sebastián. «Quería despedirme de este lugar». Joaquín acarició las vigas de madera.
Aquí fui feliz siendo nadie. Ahora tengo que aprender a ser alguien. Siempre fuiste alguien, muchacho, solo que no lo sabías. Joaquín sonrió con melancolía. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto, don Sebastián? Que sigo sintiendo más paz aquí, entre los caballos, que en los salones de la casa principal. Supongo que uno no puede escapar de lo que realmente es. O tal vez, sugirió Sebastián, lo que realmente eres es la suma de todo, el hijo del patrón y el mozo de cuadra, el heredero y el trabajador. No tienes que elegir ser uno u otro. Esa noche, mientras Taxco dormía bajo un manto de estrellas, Sebastián escribió en el pequeño diario que había comenzado a llevar después de todo lo ocurrido. Los secretos son como los minerales en la tierra. Presionan, se acumulan, buscan grietas por donde escapar. La familia Mendizábal aprendió que es mejor abrir las compuertas controladamente que esperar a que la presión las reviente. Joaquín encontró un padre y perdió un amor, pero ganó una identidad. Elena perdió un amante, pero ganó un hermano. Don Alberto y doña Isabel perdieron la perfecta fachada, pero ganaron algo parecido a la redención. Y yo, Sebastián Herrera, cochero de profesión y guardián de secretos por accidente, aprendí que a veces el mayor acto de bondad es forzar la verdad a salir, aunque duela. Porque las mentiras, como las vendas mal puestas, pueden detener la hemorragia momentáneamente, pero impiden que la herida sane de verdad. Mañana volveré a enganchar a Canela y Azabache al carruaje. Seguiré recorriendo las calles empedradas de este pueblo donde todos conocen a todos, pero nadie conoce toda la verdad. Seguiré siendo el cochero discreto que escucha sin ser escuchado, que ve sin ser visto. Pero ahora sé que mi verdadero oficio no es solo conducir carruajes, es ser testigo. Y a veces, cuando el momento lo requiere, ser el instrumento por el cual los secretos encuentran su camino hacia la luz.